Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. Antes de hablar del tema de esta noche, mis disculpas por la larga pausa entre capítulos. Estaba en otro país y me fue imposible grabar con los dispositivos que me llevé y el audio iba a sonar increíblemente mal. Dicho esto, el tema de esta noche son casas embrujadas. Vamos a ver dos casas bastante famosas, la historia de sus fantasmas y qué es lo que se supone que está rondándola, además de qué pasa ahora y si les interesa, cómo quedarse en ellas o visitarlas. Sin más, empecemos con la casa Wiley. Ubicada en San Diego, California, es la estructura de ladrillo más antigua del lugar, construida en 1857 sobre el terreno donde algunos años antes, James Yankee Jim Robinson había sido colgado hasta su muerte por robar un bote. El hombre ahorcado medía 1,96 y por esto ambas piernas debieron ser quebradas para que el cuerpo entrara en el ataúd. Pero veamos la famosa familia que construyó esta fatídica casa. Thomas Wiley, el padre, era un hombre de origen escocés-irlandés, el séptimo hijo de una familia de 10 y quien finalmente fue el sucesor de su padre en los negocios que éste llevaba. El hombre, no contento con solamente los negocios, viajó a California durante la fiebre del oro y aumentó sus ganancias y negocios en el lugar. Luego se dirigió a San Diego, donde solo 2 años después se casó con Anna Louise Delaunay en 1853. Nativa de Nueva York. Ambos tomaron residencia en la casa conocida desde entonces como la Casa Wiley. La pareja tuvo 6 hijos: Francis Hinton, Thomas Wiley Jr., Anna Amelia, George Hay Ringgold, Violet Eloise y Corianne Lillian. El segundo de sus hijos, Thomas Jr., murió de fiebre escarlata a los 18 meses de nacido y corresponde a la primera muerte familiar y al segundo fantasma de la casa. La familia menciona que desde que se pasó a la edificación sonaban pasos pesados por las escaleras. Estos eran atribuidos a James Yankee Jim Robinson. Luego de la muerte de Thomas Jr., nuevos sonidos no dejaban dormir a la familia. Un niño llorando se volvió parte natural de sus noches. Seguido de la muerte de su hijo, como es esperable, una nueva tragedia afectó a la familia. El almacén familiar, que era parte de la casa, se declaró pérdida total por fuego y la familia se vio obligada a moverse a San Francisco hasta que el padre hizo suficientes inversiones y negocios que les permitieron volver y restablecer la casa a su antigua gloria. Pero esta familia no tiene una historia buena. Cada cosa que lograban se veía opacada pronto por un suceso horrible. El siguiente se dio en la boda de sus 2 hijas. Anna Amelia se casó con su primo hermano, John T. Wiley, en 1882. Este matrimonio no sufrió demasiados problemas y podría decirse que esta hija es la única que sobrevivió y vivió una vida regular y se podría pensar que feliz. Sin embargo, el mismo año, el mismo día y en el mismo momento, su hermana Violet Eloise desposó a George T. Bertolacci. Este matrimonio no tuvo la misma suerte que el de su hermana mayor. Poco después de desposarse, George le reveló a su esposa mediante una carta todo su pasado. Y este era imperdonable. El esposo era un estafador consagrado que había desposado a Violet con la esperanza de heredar algo de la fortuna familiar. Con el tiempo, y conociendo a Violet, esta idea había cambiado en su mente y el hombre anhelaba probarle a su esposa su valor y el hecho de que realmente había llegado a amarla. Sin embargo, sus suegros descubrieron esto y le prohibieron a Violet verlo más. El hombre fue expulsado del pueblo y la hija de los Wiley, tan joven y enamorada, no logró superar la tristeza y melancolía de haber sido usada y separada de su amor. La muchacha se suicidó con un disparo en el pecho solo 3 años después de los hechos, con 22 años y usando la pistola de su propio padre. La carta de suicidio decía lo siguiente: enfurecida por la historia de la vida, rápida el misterio de la muerte.
feliz de ser lanzada a cualquier parte fuera de este mundo. La nota de suicidio es una cita del Puente de los Suspiros, un poema de Thomas Hood. Continuemos con los hijos que nos faltan. Corinne Lillian estaba prometida para el tiempo en que su hermana se suicidó. Sin embargo, su prometido decidió terminar la relación debido al escándalo social del suicidio de su hermana y el estafador de su esposo. Esto llevó a Thomas padre a llevarse a su familia a otra casa en el mismo pueblo. La casa Wiley original estuvo deshabitada por 20 años tras este suceso. Durante este tiempo, Francis se casó en California. Thomas padre murió debido a un deterioro de salud en la nueva casa, y Ana Amelia murió con su familia en 1905 tras un matrimonio de 23 años. En este tiempo, la casa sufrió deterioros graves que la volvían inhabitable. El primogénito de la familia, Francis, decidió en 1909 restaurarla y convertirla en una atracción turística sobre su historia. Aprovechaba también para entretener a los visitantes tocando la guitarra. Su madre Ana, su hermana Corinne Lillian, abandonada por su prometido, el mismo Francis y George vivieron juntos en la vieja casa Whaley desde 1909 hasta 1913. Este año murió Ana a la edad de 80 años. Un año después, su primogénito y restaurador de la casa. 14 años después, George también pereció, dejando únicamente a Corinne Lillian como residente de la casa llena de fantasmas por 25 años más. La última de la familia murió en 1953. Visitantes de la casa han reportado ver a uno u otro miembro de la familia, sea el pequeño Thomas Jr. muerto de bebé, Violet, Anna, Francis, George o la mismísima Corinne Lillian. El fenómeno más reportado es la voz de niños, sean risas, llantos o solamente conversaciones incomprensibles que resuenan a través de habitaciones vacías. Estas voces de niños se unen a otra leyenda de la casa, la de una pequeña que habita el comedor y que deambula como buscando a alguien. Se dice que fue una amiga de los niños Whaley, que pereció en la casa mientras jugaban, pero no hay registros de este hecho en la época. Otra de las cosas usuales en esta inusual casa son los olores, ya sea perfume dulce como el que llevaba Violet Eloise antes de su suicidio, o el humo de cigarro del señor Wiley. Algunos, más sensibles a lo sobrenatural, han divisado sombras de cuerpo entero, nebulosas, formas vestidas con ropa victoriana. Incluso, hay quienes afirman que en sus fotos se pueden ver orbes brillantes, rostros o sombras. Muchas de estas fotos las he dejado en un enlace en la descripción del capítulo. Si quieren visitar la casa, está abierta al público para tours. Este link también lo pueden encontrar en las notas. Esta ha sido la primera historia de la noche, la historia de la casa Whaley, como sea que es pronunciada. ¿Qué les ha parecido? En lo personal hay varias cosas que me resuenan de la historia, en especial el hecho de que esté tan documentada y que la pobre historia familiar sea algo de dominio tan público. No sé cómo me sentiría si mi familia fuera la comidilla del pueblo porque a mi hermana la dejó alguien en el altar, porque era un embustero, fraudulento, como sea. De hecho, una de las cosas que me llaman más la atención es el cómo se suicidó esta hija de los Wiley, y es que es muy específico pegarse un tiro con una pistola en el pecho. Es como incómodo de hacer. No digo que sea imposible de hacer, pero sí incómodo. Es como mucho más sencillo hacerlo en otras partes del cuerpo. No estamos dando un tutorial de cómo hacerlo, ¿ok? Simplemente estoy diciendo que me parece sospechoso el hecho de que su papá estuviese tan en contra de que continuara casada con este hombre que confesó ser realmente un artista del engaño y que al parecer ella pasó con muchísima melancolía sin salir de casa, completamente enamorada todavía durante algunos años después de su boda. Me lleva a pensar de que tal vez hay más historia familiar oculta que no vamos a saber. Y que tal vez en algún punto, repito, sea mejor no saber porque es la historia de una familia y que nos permite husmear en ella, más que el hecho de ser bastante curiosos y tener toda la información pública en internet, ¿no?
Dicho esto, también me parece interesante que parece que cada vez que lograban conseguir dinero o que el negocio iba bien, la familia iba mal. Cuando restauran empiezan a pasar cosas malas, cuando se pasan allí y suenan pasos. Es como que el terreno en sí ya estaba maldito, por decirlo de una forma, y solamente se fue sumando a lo que ya existía en el lugar. Si es que vamos a creer claramente que el lugar sí está embrujado. Pero bueno, ¿cuál sería el sentido de escuchar estas historias si no nos dejamos ir un poco por la imaginación, no? Avancemos con la segunda historia de la noche. El expediente Vallecas. Nuestra siguiente casa embrujada tiene varias características interesantes en su historia. Incluye ouijas, posesiones y reportes policiales. La historia empieza en 1991, en el Colegio Aragón de Madrid. Allí iba al colegio Estefanía Gutiérrez, muchacha criada en la fe católica y que con los años empezó a interesarse en la magia y lo esotérico. La joven y sus amigos jugaron a la ouija en el colegio. Sin embargo, cuando la tabla empezó a responderles, una profesora los encontró. Asustados, los muchachos levantaron el dedo del vaso que usaban como marcador. Los amigos de Estefanía dicen que tan pronto como levantaron las manos, se reventó el vaso sin explicación aparente, y que un humo salió de este y directo hacia la nariz de Estefanía. Este hecho sería el inicio de los problemas y acontecimientos paranormales para toda la familia de la muchacha. Estefanía empieza a tener compulsiones y visiones. Le dice a su familia que muertos vienen a su cama a visitarla por la noche y a aterrorizarla. La familia la lleva a visitar psicólogos, psiquiatras, médicos, pero nadie logra ayudarla. Los médicos no pueden determinar qué está pasando con la muchacha. Su estado empeora con el tiempo hasta culminar en un ataque contra su hermana Marianela. El ataque fue especialmente agresivo, y tras hacerlo, Estefanía entra en un estado catatónico, que empeora hasta caer en un coma del que no se despertó nunca más. La muchacha murió la madrugada de ese mismo día, y la muerte, según los informes forenses, siguen sin poder explicarse y fue catalogada como muerte súbita y sospechosa. Como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal para la familia Gutiérrez. Tras la muerte de su hija, empiezan a experimentar fenómenos paranormales en su propia casa. La madre de la muchacha empieza a escuchar la voz de Estefanía que grita y la llama a habitaciones donde no hay nadie. Con la voz, la familia también empezó a ver a un hombre viejo que traspasaba las paredes mientras reía. Los vidrios de la casa se rompían sin razón, las cosas se movían solas, las puertas cerradas con llaves se abrían y cerraban por la voluntad de lo que fuese que ahora habitaba su casa. También algo les tocaba los pies y las manos cuando dormían. Las hijas pequeñas incluso tenían marcas en las muñecas. Finalmente, la familia tuvo suficiente y en noviembre del año siguiente a la muerte de Estefanía, finalmente llamaron a la policía. Se presentaron a la casa cerca de las 2 a.m. el inspector José Pedro Negri y su equipo. La familia estaba fuera de la vivienda, bajo la lluvia, completamente atemorizados y negándose a entrar cuando la policía llegó. 2 agentes se quedan con la familia y otros 2 entran junto al inspector. Los 5 agentes escucharon la historia de terror antes de que 3 entraran. Acá, uno de los datos que mencioné antes. El informe policial es una pieza clave en este caso y es de hecho un objeto de culto entre practicantes y fanáticos del ocultismo. El informe menciona la puerta de un armario que se abría sola con violencia, pese a que habían confirmado que estaba bajo llave. La puerta, de hecho, casi los lastima. Mencionan también una baba marrón sobre la mesita de noche y un crucifijo que cuando entraron estaba en la pared en un marco montado y que al salir estaba en el suelo. El crucifijo arrancado de la madera y marcas de 3 garras en la madera donde había estado colgado unos minutos antes. El mismo reporte menciona que en el baño, que consideraban el peor lugar de la casa, los oficiales sintieron un descenso de temperatura que nunca antes habían sentido en su vida. Hasta aquí el reporte policial, que poco y nada podía ser ante un fantasma o lo que fuera que rondaba ahora la casa de la familia Gutiérrez. Pero el terror para los sobrevivientes no acabó este día. El año siguiente, en 1993 y en el mismo mes, noviembre, una foto familiar se prende en fuego sin razón.
combustión espontánea, pero solamente un rostro se quemó, el de Estefanía. Ni el marco ni ningún objeto cercano sufrió daños, tampoco el resto de la foto. La casa continúa embrujada si creemos los hechos que tan populares se hicieron en España durante los 90. Todos, de hecho, son explicables si vemos la serie de 2025 sobre el caso. La verdad real solo la sabe la familia, e incluso puede que solo la sepa la misma Estefanía. Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de Estefanía Gutiérrez y su aparente posesión? A mí en lo personal me parece bastante interesante, sin embargo no puedo dejar de notar que cumple con el 90% de los clichés de películas de miedo, lo que me hace pensar que alguna o buena parte de la historia puede ser fabricada por mentes adolescentes que tal vez para ellos sea cierto, pero que los hechos se dieron de otra manera. Obviamente tiene que haber algún componente psicológico que explique el deterioro que sufrió Estefanía después de jugar con la Ouija, pero también le encuentro muchas explicaciones más racionales. Insisto, puede que sea verdad y simplemente las películas de Hollywood siempre han tenido la razón y salen humos extraños de las ouijas que no tienen ninguna razón para estar conectadas con el más allá más que el hecho de que nosotros queremos que estén conectadas con el más allá. Un dato innecesario que me parece importante es que la Ouija de hecho es un juego de mesa natural y que se compra en supermercados en Estados Unidos, mm, lo que al menos para mí le quita un poco de misticismo. Pero bueno, esta es la historia de el caso Vallecas, que es bastante conocido, como mencioné al inicio, porque un reporte policial confirma lo que la familia dijo. Dicho reporte policial no ha podido ser explicado, igual que la defunción de Estefanía. Sin embargo, sí se ha intentado, no ha sido desmitificado, esa sería la palabra correcta. Sí ha sido explicado, pero nunca se ha confirmado que los hechos se hayan dado de la forma racional, como se explican. Como última historia de la noche, voy a contarles una historia personal por el simple hecho de que si de casas embrujadas se habla, creo que conozco una de las más embrujadas y me atrevería a decir que conozco dos. Sin embargo, voy a hablar de la casa de mi mamá. Mi mamá tiene una casa que tiene una composición muy específica. Uno entra a nivel de calle y esa es la casa normal. Sin embargo, tiene un nivel que es hacia abajo, que se podría considerar un sótano, pero no es así, porque el patio, el área verde, de hecho está a este segundo nivel que va hacia abajo de la calle. La gran mayoría de casas de esa cuadra es así, y por detrás de como aproximadamente 75 metros de espacio verde, hay un río bastante grande, río que me refiero grande de que es largo, no es profundo ni caudaloso, al menos no usualmente, pero vivo en un país en el que llueve durante 6 meses al año, así que puede llegar a ser bastante caudaloso, puede inundar incluso toda la cuadra. Dicho esto, este río es conocido porque varios vecinos y sus hijos han muerto en él con el tiempo. El caso más reciente es el de una niña que fue a recoger un juguete al patio y nunca volvió. Si no me equivoco, tenía 5 años y fue previo a mi nacimiento. El punto es que en la casa de mi mamá pasan muchísimas cosas inexplicables. Voy a contar un par. La primera es que, y es tal vez la más tranquila y racional, mi hermana y yo teníamos la costumbre de meternos al cuarto de mi mamá porque tenía el tele más grande de la casa. Y lo hacíamos únicamente cuando ella no estaba, ya que lo que queríamos era ver series que ella no nos permitía ver. Cosas de miedo y de ese estilo. Resulta que había una división que no llegaba hasta arriba. La división dejaba como medio metro entre un cuarto y otro. Mi hermana y yo llamamos a mi mamá con el fin de saber si estaba en su habitación y si no podernos meter y ver nuestras series. La llamamos y escuchamos perfectamente que nos decía: ¿qué pasó, chiquillas?
de vuelta. Nosotras le preguntamos que si podíamos entrar y no volvió a respondernos. Duramos 10 minutos llamándola, hablándole de todas las maneras posibles, hasta que mi hermana y yo nos preocupamos mucho y decidimos que teníamos que entrar a la habitación a ver si estaba pasando algo. La única persona que podía entrar era yo, porque era menor y podía pasar por ese medio metro de pared que les dije que no existía. Mi hermana me ayudó y salté. Resulta que cuando uno llega arriba ya no hay forma de devolverse a la habitación en la que estaba, solo puede saltar a la cama de la otra. Y desde ese momento me di cuenta de que no había nadie en la cama de mi mamá. El cuarto estaba completamente vacío, la cama estaba hecha y se sentía horriblemente frío. Sentía como si al volver la cara me fuera a encontrar con alguien que me estaba respirando en la nuca y no tenía más opción que saltar hacia ahí. Salté y la genial idea que se me ocurrió fue revisar debajo de la cama porque mi mente de niña pensó, no, esto no es posible, mi mamá me tiene que estar jugando una broma. Debajo de la cama tampoco había nada, pero aumentó la sensación de que algo estaba detrás de mí. Sobra decir que abrí la puerta y me abalancé sobre mi hermana. Mi hermana y yo salimos y esperamos a que mi papá llegara y lo hicimos revisar toda la casa. Si me preguntan en este momento, creo que me tomó unas 5 o 6 horas sentirme lo suficientemente segura para volver a entrar. Y desde ese momento es como que todo el resto de cosas paranormales empezó a aumentar. Creo que esta es la única historia que voy a contar el día de hoy y voy a dejar el resto para próximas ediciones de Casas Embrujadas 2, 3, 4, no sé hasta cuándo vamos a llegar, pero puedo asegurarles de que tengo historias para llenar una serie de aproximadamente 10 capítulos. Dejemos entonces las historias familiares y la casa embrujada de mi mamá para la próxima entrega. Esto ha sido todo por esta noche. Espero que hayan disfrutado de la vuelta del podcast. Prometo no volver a ausentarme por tanto tiempo, aunque prometer nunca ha sido mi fuerte. Recuerden compartir el podcast si les gustó. Si no les gustó, se lo pueden pasar a alguien que no aprecien. Eso siempre se aprecia. Y que si tienen alguna historia real o ficticia, lo pueden enviar a los correos que se encuentran en la descripción del capítulo. historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com, ambos funcionales. Esto ha sido todo por esta noche. Me despido y como siempre, espero que no puedan dormir.